Desde sus primeros días, la niña había aprendido lo que era vivir en un mundo donde la ternura parecía no tener lugar. Su cuna nunca fue arrullada por canciones suaves ni acariciada por manos que la levantaran con amor. En lugar de calor humano, conoció la frialdad de habitaciones silenciosas, pasillos largos donde sus pasos resonaban como si fueran los de una extraña en su propia vida. No había voces dulces que respondieran a su llanto, solo un eco distante que parecía recordarle que estaba sola, condenada a caminar por la sombra del abandono. Su infancia fue un camino de paredes grises, donde cada día estaba marcado por la indiferencia de quienes la rodeaban. Aprendió rápido que el mundo no siempre se detiene a escuchar a los pequeños, y que los ojos que deberían cuidarla a menudo la atravesaban como si fuera invisible. La gente pasaba cerca de ella, algunos con una mirada rápida que se apagaba en segundos, otros sin detenerse siquiera a reconocer su existencia. La niña era, a los ojos del mundo, una silueta borrosa en medio de la multitud. Y sin embargo, en la profundidad de su mirada se escondía algo imposible de apagar, una chispa tan diminuta como rebelde, una promesa muda de que aún había una razón para seguir respirando. Las noches eran su prisión más cruel. Se acurrucaba bajo sábanas ásperas, cerraba los ojos con fuerza e intentaba imaginar que alguien la esperaba en otro lugar, que en algún rincón del mundo existía una voz capaz de decirle que no debía temer, que no estaba sola. Sus sueños eran su único refugio, allí donde inventaba escenas de un hogar que nunca conoció, un abrazo cálido, una sonrisa que la acogiera, un gesto que borrara el peso del vacío. Pero el despertar siempre la devolvía al mismo techo desnudo, a la misma soledad que parecía extenderse como un océano interminable alrededor de su pequeña existencia. Ese dolor constante se fue volviendo parte de ella. No podía separarse de esa ausencia, era como una segunda piel, una sombra que la seguía incluso en sus juegos inventados. Cuando sonreía, lo hacía como quien intenta engañar a su propio corazón, pero el corazón no se deja engañar. Cada intento de fingir normalidad terminaba recordándole lo que faltaba. El abandono no era solo una ausencia física, era una marca en su alma, una huella profunda que le repetía día tras día que había nacido en un mundo que parecía decidido a ignorarla. Y sin embargo, algo en ella resistía. Había una fuerza invisible que no entendía, un impulso que la mantenía en pie cuando todo parecía empujarla hacia abajo. No era un grito ni un reclamo, era apenas un latido silencioso, como una semilla enterrada bajo tierra esperando la primera lluvia. Esa resiliencia inexplicable la sostenía cuando los días eran demasiado largos y las noches demasiado frías. No sabía de dónde venía, pero intuía que esa chispa era lo único suyo que nadie podía arrebatarle. A veces, cuando se miraba en espejos rotos o en charcos de agua, veía reflejada a una niña que parecía más vieja de lo que era, con ojos que habían aprendido demasiado pronto lo que significaba el rechazo. Y aún así, en esa mirada endurecida, había destellos de ternura, destellos que clamaban por salir si tan solo alguien se atreviera a verlos. Esa contradicción la hacía única, era a la vez frágil como el cristal y fuerte como una roca desgastada por los años. La ciudad que la rodeaba estaba llena de ruidos, pero para ella todo era silencio. Silencio en las mesas donde nunca hubo un plato preparado con amor, silencio en las calles cuando caminaba con zapatos gastados, silencio en su propio pecho cuando quería llorar pero no encontraba a quién llamar. Ese eco de soledad se convirtió en su compañero inseparable, un recordatorio constante de lo que nunca tuvo y quizás nunca tendría. Pero ese mismo eco también le enseñó a escuchar lo que otros no oían, a percibir lo que otros pasaban por alto. La ausencia, de alguna manera, la estaba entrenando para reconocer la verdad escondida detrás de los gestos pequeños. El eco del abandono moldeó cada uno de sus días, pero también sembró las raíces de lo que vendría después. Porque esa niña, marcada por la soledad, no sabía que su vida estaba a punto de entrelazarse con la de un hombre que cargaba secretos tan pesados como sus propios vacíos. Un millonario que, desde el otro extremo de la vida, parecía tenerlo todo y, al mismo tiempo, no tenía nada. La niña no podía imaginarlo, pero aquel encuentro improbable rompería la rutina de su dolor y transformaría lo que parecía un destino escrito en piedra. Su historia, hasta ese momento, era la de una vida que había nacido bajo la sombra de la indiferencia. Pero a veces, incluso las historias más oscuras esconden un giro que nadie espera. Y cuando ese giro llega, no importa cuánto dolor haya detrás, basta un instante, un gesto, para que la luz irrumpa en la oscuridad y cambie para siempre lo que parecía condenado a no cambiar jamás. Él era un hombre al que muchos llamaban afortunado. A simple vista, lo tenía todo, mansiones que brillaban en lo alto de la ciudad, autos que deslumbraban a cualquiera, relojes que marcaban no solo la hora sino también el poder. Sus fiestas eran comentadas en periódicos, su nombre era sinónimo de éxito,
y sus negocios lo colocaban en la cima de un mundo donde pocos lograban mantenerse. Pero detrás de cada fotografía sonriente y de cada brindis público, había un hombre que apenas podía mirarse en el espejo sin sentir que la imagen lo acusaba en silencio. El millonario vivía rodeado de lujos, pero su interior era un desierto. Sus días estaban cargados de compromisos y su agenda nunca tenía un espacio vacío, pero sus noches eran interminables, solitarias, un enfrentamiento constante con recuerdos que había intentado enterrar. Había aprendido a comprar respeto y a imponer miedo, pero nunca había sabido comprar la paz que tanto necesitaba. Y en ese vacío estaba el secreto que lo perseguía como una sombra alargada. En su mirada había algo que solo los más atentos notaban. Detrás de los trajes caros y de la seguridad aparente, había una tristeza que lo corroía. No era tristeza por dinero perdido ni por negocios que no salieron bien. Era más profunda, más íntima, más dolorosa. Era la tristeza de un error que había marcado su vida, de una pérdida que nunca pudo reparar. Guardaba ese secreto como quien guarda una herida bajo la ropa, invisible para el mundo, pero abierta y sangrante cada vez que estaba solo. La gente lo admiraba, lo envidiaba, incluso lo temía, pero nadie lo conocía de verdad. Su éxito era un disfraz, una máscara cuidadosamente construida para ocultar lo que había debajo. En los espejos de sus mansiones se reflejaba un hombre que nunca pudo perdonarse, alguien que se aferraba al poder como si fuera la única manera de no derrumbarse. Y cada vez que veía su reflejo, se encontraba con esa misma pregunta que lo atormentaba: ¿de qué sirve tenerlo todo si por dentro no eres nada? Ese contraste lo volvía un enigma. Era el millonario poderoso y respetado, pero también el hombre que caminaba por pasillos vacíos con la mirada perdida. Nadie sabía que detrás de sus muros de lujo había habitaciones que guardaban recuerdos prohibidos, fotografías guardadas en cajones, cartas nunca enviadas. Eran vestigios de un pasado que prefería negar, pero que regresaba con fuerza en cada silencio. Su vida era un escaparate donde mostraba riqueza, pero en realidad era un laberinto lleno de sombras. Y aunque jamás lo habría admitido, en su interior deseaba que alguien lo viera sin todo ese oro alrededor, alguien que se atreviera a atravesar la coraza que había construido. No lo sabía, pero su destino estaba a punto de entrelazarse con el de una niña que representaba lo opuesto a todo lo que él conocía. Una niña que no pedía riqueza ni lujos, sino algo tan simple y devastador como un abrazo. Ese encuentro no solo cambiaría la vida de la niña, también lo obligaría a enfrentar el reflejo que llevaba años evitando. Porque detrás del espejo de cristal donde veía a un hombre aparentemente intacto, estaba la verdad que siempre había temido, que todo su poder no era más que un disfraz para ocultar su soledad. El destino, cuando decide actuar, no pide permiso. No respeta reglas ni barreras, no atiende a las diferencias de clase ni a los muros que las personas construyen para protegerse. Es caprichoso, inesperado y, en ocasiones, cruelmente perfecto. Así fue como la vida, con su ironía, decidió unir a una niña que no tenía nada con un hombre que lo tenía todo, y sin embargo estaba tan vacío como ella. Eran dos almas que jamás debieron encontrarse, dos universos que no hablaban el mismo idioma, y aún así se cruzaron en el instante preciso en que sus heridas los empujaban a necesitarse sin siquiera saberlo. Ella era el reflejo del abandono. Su aspecto hablaba más que cualquier palabra. La ropa desgastada que colgaba de su cuerpo mostraba los años de descuido, el cabello opaco caía sobre un rostro marcado por la fragilidad, y en sus ojos había una resignación que no correspondía a su edad. Eran los ojos de alguien que había aprendido a no esperar nada, porque esperar era sinónimo de dolor. Caminaba por calles olvidadas, rincones donde la esperanza no se cultivaba, donde los días pasaban con la crudeza de una batalla que no ofrecía recompensas. Para ella, sobrevivir era suficiente. Él, en cambio, representaba lo opuesto. Trajes de telas finas, autos que brillaban como espejos, casas que parecían palacios modernos. Su nombre abría puertas que otros ni siquiera podían tocar. Sin embargo, bajo toda esa opulencia se escondía un hombre desgastado por su propia sombra. Tenía riquezas que cualquiera envidiaría, pero su corazón era un páramo seco. Lo había perdido todo en lo que realmente importa: la paz, la ternura, la capacidad de sentir sin miedo. Llevaba en el alma un secreto que lo mantenía prisionero, un recuerdo que lo perseguía incluso en las habitaciones más lujosas de sus mansiones. Dos mundos tan diferentes no tenían razón alguna para encontrarse. Y sin embargo, el destino los colocó en el mismo lugar. El millonario, sin saber bien por qué, llegó hasta aquella zona de la ciudad que nunca formaba parte de sus recorridos habituales. Algo dentro de él lo arrastraba, como si una fuerza invisible lo empujara a caminar por calles que jamás habría pisado en otro momento.
La niña estaba allí, no esperando nada, porque había aprendido a no hacerlo. Sentada en un rincón, abrazándose a sí misma, parecía invisible para todos, hasta que él la vio. El primer cruce de miradas fue incómodo, casi violento. No hubo magia ni sonrisas fáciles, sino un choque que reveló lo que ambos querían esconder. Él, acostumbrado a mirar desde arriba, se encontró con unos ojos pequeños que lo desnudaron por completo. Ella, acostumbrada a que nadie la viera, percibió en él una tristeza tan profunda como la suya. Fue un instante breve, pero suficiente para que ambos comprendieran que algo inexplicable había ocurrido. Para el millonario, verla fue como encontrarse frente a un espejo distorsionado. En esa niña rota por la vida se reflejaba su propia ruina emocional. Ella era la representación de su vulnerabilidad, de las pérdidas que había intentado sepultar bajo capas de dinero. Cada lágrima seca en su rostro le recordaba los errores que nunca había tenido el valor de enfrentar. Y lo más perturbador era que esa mirada infantil atravesaba todas las barreras que había construido. No lo respetaba, no lo temía, simplemente lo veía. Para la niña, aquel hombre era un enigma. No entendía los símbolos de su riqueza, no comprendía el valor de su reloj o la importancia de su porte imponente. Pero sí entendía el lenguaje del silencio. Ese silencio que emanaba de él no era el mismo que ella vivía cada día, era otro tipo de vacío, disfrazado de grandeza, pero igual de doloroso. Ella no vio a un poderoso millonario. Vio a un hombre triste, tan roto por dentro como ella, aunque lo cubriera con oro. Ese encuentro improbable no tenía lógica. Era la intersección de dos universos que deberían haberse ignorado para siempre. Pero en ese instante, cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo. Ninguno de los dos lo buscaba, ninguno de los dos lo quería, pero allí estaban, enfrentados a una conexión que no podían explicar. Ella, con la inocencia de quien solo pide un gesto de cariño. Él, con la dureza de quien ha olvidado cómo darlo. El choque no fue el inicio de un entendimiento inmediato, sino de una tensión que crecería con cada palabra, con cada silencio. Porque hay encuentros que no están planeados, que no responden a razones ni a destinos escritos, pero que cambian la trayectoria de una vida. Ese cruce, tan improbable como inevitable, fue la grieta por la que entraría la luz en dos corazones condenados a la oscuridad. Y desde ese momento, aunque ninguno de los dos lo supiera aún, ya no volverían a ser los mismos. La relación entre ambos no comenzó con palabras grandes ni con promesas, sino con un gesto mínimo, casi imperceptible, que escondía más dolor que cualquier confesión. La niña, acostumbrada a callar y a no pedir, rompió el silencio con una frase tan sencilla como devastadora. No pidió dinero, no pidió comida ni juguetes. No pidió nada que el millonario no pudiera comprar. Lo único que salió de sus labios fue una súplica que desarmó todos los muros alrededor: finge que me abrazas. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco que parecía imposible. El millonario, que había hecho tratos millonarios y firmado contratos que movían imperios, se encontró paralizado ante la solicitud de una niña que solo quería un gesto humano. Para él, acostumbrado a comprar respeto y temor, la ternura era un terreno desconocido, un idioma que había olvidado o tal vez nunca aprendido. Y sin embargo, esa frase lo atravesó de un modo que ninguna negociación había logrado jamás. La niña no esperaba mucho, quizás ni siquiera esperaba una respuesta. Estaba tan habituada a la indiferencia que pedir un abrazo era, en realidad, pedirle al mundo un milagro. Sabía que la gente podía rechazarla con la misma facilidad con la que la ignoraba, pero aún así se atrevió. Su voz temblaba, sus ojos no se levantaban del suelo, como si temiera que su súplica fuera demasiado pesada para ser escuchada. Era la confesión de una vida entera marcada por la falta de contacto, por la ausencia de un simple gesto de amor. El millonario sintió un nudo en la garganta. Nadie le había pedido algo así. Estaba acostumbrado a resolverlo todo con dinero, con cheques, con favores. Pero allí estaba esa niña, frágil, pidiéndole lo único que no podía comprar: un abrazo sincero. Su orgullo, su rigidez, sus secretos, todo lo que había construido a su alrededor, tembló en ese instante. Y por primera vez en muchos años, no supo qué hacer. La petición era sencilla, pero al mismo tiempo era imposible. Fingir un abrazo significaba abrir la puerta a algo que él había mantenido sellado. No era solo acercar los brazos, era permitir que su corazón se expusiera al riesgo de sentir. Y sentir era algo que él había decidido evitar desde hacía demasiado tiempo. La niña, sin embargo, no retrocedió. Esperó en silencio,
con la paciencia de quien sabe que lo más pequeño puede ser lo más valioso. Sus manos temblaban, sus ojos brillaban con un rastro de esperanza, como si ese instante definiera toda su vida. Y el millonario, atrapado entre su miedo y su deber, comprendió que esa súplica no era una petición cualquiera. Era un grito disfrazado, un clamor de alguien que había sido negado una y otra vez y que, aún así, seguía creyendo que la ternura podía existir. Ese momento quedó suspendido en la habitación como si el tiempo se hubiera detenido. No era un contrato, no era una negociación, no era un trato entre iguales. Era la inocencia enfrentando a la arrogancia, la fragilidad desarmando al poder. Y aunque el millonario todavía no sabía qué respuesta dar, algo dentro de él había comenzado a quebrarse. Porque hay súplicas que no se pueden ignorar, frases que no se olvidan nunca, y aquella, tan breve y tan imposible, sería el inicio de todo lo que vendría después. El silencio que quedó flotando después de aquella súplica era tan denso que parecía llenar toda la habitación. El millonario permanecía quieto, como si el tiempo se hubiera detenido en torno a esas palabras. Por fuera, su rostro mantenía la misma firmeza calculada, esa máscara que había aprendido a usar durante años para que nadie adivinara lo que ocurría en su interior. Pero dentro de sí, un torbellino de recuerdos se había desatado, recuerdos que llevaba demasiado tiempo encadenados y que ahora amenazaban con salir a la superficie. Porque aquel, finge que me abrazas, no era solo la petición de una niña rota, era también el recordatorio cruel de todo lo que él había perdido, de todo lo que había escondido bajo 7 llaves para seguir respirando. Años atrás, antes de que el dinero lo envolviera por completo en su frialdad, él había conocido lo que significaba el amor verdadero. No era un amor basado en riquezas ni en apariencias, sino un vínculo sincero, de esos que sostienen incluso en los momentos más difíciles. Había alguien en su vida, alguien que lo había mirado con ternura y que le enseñó que la verdadera grandeza no estaba en acumular poder, sino en saber entregarse al otro. Esa persona había sido su refugio, la única que podía ver más allá del empresario ambicioso y orgulloso. Pero una decisión errónea, un descuido, un error irreparable le arrebató esa oportunidad. Y desde entonces, la herida se convirtió en su secreto más oscuro. No había un solo día en que no reviviera aquel recuerdo. Al principio, intentó luchar contra el dolor, intentó buscar distracciones, se rodeó de lujos y de placeres superficiales. Pero la culpa se instaló como un huésped eterno en su corazón. Cada contrato que firmaba, cada aplauso que recibía, cada logro que conseguía, era un disfraz más que le permitía fingir que todo estaba en orden. Nadie debía saber que detrás de su aparente perfección existía un hombre destrozado, alguien que había perdido lo que realmente importaba. Ese era su secreto bajo llave, el peso insoportable de haber fallado cuando más se necesitaba de él. Por eso había erigido muros a su alrededor. Muros de dinero, de poder, de miedo. Nunca más permitiría que alguien se acercara lo suficiente como para recordarle esa vulnerabilidad. Había aprendido a comprar respeto, a imponer distancia, a proyectar una imagen de fuerza que nadie se atreviera a cuestionar. Y durante años funcionó. Nadie preguntaba, nadie sospechaba. Su secreto dormía bajo capas de silencio y arrogancia. Hasta ahora. La niña, con una simple frase, había encendido la chispa que abrió la grieta en su coraza. No lo sabía, pero sus palabras fueron la llave que desbloqueó el cofre donde él guardaba ese dolor escondido. Y lo que más lo aterraba era la claridad con la que comprendió que no podía seguir escapando. Esa súplica, tan pequeña en apariencia, lo enfrentaba con la verdad que había intentado enterrar. Porque en el rostro de esa niña frágil y en su voz temblorosa encontró un reflejo que no podía negar, la misma necesidad de afecto que él había destruido con sus propias manos en el pasado. Apartó la mirada, como si temiera que ella pudiera leer demasiado en sus ojos. Pero aunque no pronunciara palabra, el temblor en su respiración lo delataba. El secreto que había cargado como una cadena durante tantos años se hacía más pesado con cada segundo que pasaba frente a ella. Era como si la inocencia de la niña tuviera el poder de derribar las murallas que ni el tiempo ni los enemigos habían logrado tocar. Y aunque él quisiera resistirse, sabía que esa defensa ya no era impenetrable. El millonario comprendió que lo que ella pedía no era un gesto cualquiera. No se trataba solo de abrir los brazos y fingir afecto. Era algo mucho más profundo, significaba permitir que el pasado lo alcanzara, que la culpa regresara con toda su fuerza, y que la posibilidad de redención se hiciera presente. Un abrazo, aunque fuera fingido, podía convertirse en el puente hacia la verdad que había negado durante demasiado tiempo. Y esa verdad le aterraba, porque sabía que, al enfrentarla, nunca volvería a ser el mismo.
El secreto bajo llave seguía sin ser pronunciado, pero por primera vez en años, el millonario sintió que ya no podía sostenerlo por mucho más tiempo. Había algo en esa niña que lo obligaba a recordar, que lo empujaba hacia la verdad que tanto temía. Y aunque todavía se resistía a dejarlo salir, en su interior ya lo sabía, tarde o temprano, aquel secreto iba a abrirse paso, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser como antes. El silencio que se instaló tras la petición de la niña era un campo de batalla invisible. Ninguno de los dos movía un solo músculo, pero dentro de aquel millonario se estaba librando una guerra feroz, un enfrentamiento que lo despojaba de toda su falsa seguridad. Su orgullo, forjado en años de poder, de negocios ganados y de muros levantados para proteger su vulnerabilidad, le gritaba que debía mantenerse firme, que aquel gesto no era para él, que no debía ceder ante la fragilidad de una niña. Pero en el otro extremo estaba la necesidad de ella, pura, inocente y desgarradora, pidiéndole un simple abrazo que él sentía imposible de dar. Ese orgullo era su armadura, la que lo había mantenido en pie cuando la vida lo golpeó con pérdidas irreparables. Había aprendido a endurecerse, a no mostrar jamás debilidad, porque en su mundo cualquier gesto de ternura era visto como un signo de derrota. El dinero y el poder le habían permitido disfrazar sus heridas, y el respeto que imponía lo había convertido en alguien aparentemente intocable. Pero detrás de toda esa fachada, había un hombre herido, y esa niña, sin siquiera saberlo, lo estaba obligando a enfrentarse con la verdad que había enterrado. Él quería decir que no, que aquello era absurdo, que un millonario no debía mezclarse con gestos tan humanos como un abrazo. Quería mantenerse en el pedestal de frialdad que había construido con tanto esfuerzo. Pero al mirarla, pequeña y temblorosa, con esos ojos llenos de un brillo que mezclaba miedo y esperanza, supo que no había salida. Porque el orgullo podía sostenerlo frente al mundo, pero no podía sostenerlo frente a ella. La mirada de esa niña era un espejo, y en ese espejo se veía a sí mismo en su estado más vulnerable, como cuando era un hombre roto antes de cubrirse con lujos. La necesidad de la niña, en cambio, era como un cuchillo que atravesaba cada una de sus excusas. Ella no pedía dinero, no pedía regalos, no pedía nada que pudiera obtenerse con sus recursos infinitos. Pedía lo único que nunca había tenido, sentir, aunque fuera por unos segundos, que alguien la consideraba digna de un abrazo. Esa súplica tan simple era, al mismo tiempo, un grito desesperado de alguien que había crecido sin conocer la calidez humana. Y él, aunque quisiera ignorarlo, sabía que si no respondía, esa negativa sería otra cicatriz más en la vida de una niña que ya tenía demasiadas. El aire se volvió denso, como si la habitación entera estuviera conteniendo la respiración. El millonario permanecía inmóvil, pero su mente era un torbellino. Orgullo y necesidad se golpeaban dentro de él con una violencia indescriptible. Su corazón quería ceder, sus brazos temblaban con la tentación de moverse, pero su cabeza le recordaba que no debía. Era como si llevara toda su vida preparándose para evitar justo este momento, para escapar de la ternura. Y ahora, cuando más lo necesitaba, su orgullo lo encadenaba, aunque la necesidad lo quemaba por dentro. Cada segundo de duda lo hacía sentir más pequeño. Aquella niña, sin proponérselo, lo estaba desarmando con solo su silencio. No exigía, no insistía, solo esperaba. Y esa espera era más poderosa que cualquier reclamo. Porque, en el fondo, él sabía que no se trataba de él, ni de sus heridas, ni de su secreto. Se trataba de ella. De un corazón infantil que pedía a gritos lo que nunca había tenido. En ese instante entendió que estaba frente a un juicio invisible, un momento que no volvería a repetirse. O se mantenía preso de su orgullo, o rompía sus cadenas y elegía ser humano otra vez. El choque era insoportable. Orgullo contra necesidad. Pasado contra presente. Miedo contra esperanza. Y mientras tanto, la niña seguía allí, mirándolo con una mezcla de súplica y resignación, como si supiera que la respuesta podía marcar toda la diferencia entre seguir viviendo en la oscuridad o sentir, aunque fuera una vez, la luz de un gesto verdadero. El millonario lo entendió entonces, ese abrazo no era solo para ella, también era para él. Porque, en lo más profundo de su ser, también necesitaba volver a sentir que aún quedaba humanidad dentro de sí. Nadie en la habitación pudo haber imaginado lo que estaba a punto de ocurrir. El millonario, ese hombre hecho de acero, ese rostro endurecido por los años de orgullo y secretos, estaba al borde de hacer algo que no figuraba en ninguno de sus gestos cotidianos. Sus brazos, acostumbrados a cerrar tratos, a imponer poder, a mantenerse firmes frente a todo, comenzaron a temblar. No era el temblor del miedo físico, sino del miedo más profundo, el de volver a sentir. Y entonces, lentamente,
Casi como si lo obligara una fuerza invisible, los levantó con torpeza hasta rodear a la niña. El contacto fue brusco al inicio, inseguro, como quien toca algo que teme romper. No había suavidad en su primer movimiento, porque no sabía cómo darla. Pero al mismo tiempo, la niña, que había esperado ese instante toda su vida, no necesitaba perfección. Necesitaba presencia. Necesitaba calor. Y lo tuvo. En cuanto los brazos la envolvieron, aunque rígidos, aunque torpes, ella cerró los ojos con fuerza y soltó un sollozo tan hondo que pareció salir de años de encierro. Era el llanto de la soledad acumulada, de las noches en silencio, de las preguntas sin respuesta. Lágrimas calientes comenzaron a rodar por su rostro y se estrellaron contra el traje impecable del millonario, manchando con su inocencia un pedazo de tela que jamás había sido tocada de esa manera. El millonario quedó paralizado. Nunca había sentido algo así. Su corazón, adormecido durante tanto tiempo, comenzó a golpear con una intensidad desconocida. Cada lágrima de la niña le atravesaba como si fuera una acusación silenciosa, pero también como una liberación. Lo que ella derramaba no era solo tristeza, era una confesión que él entendía sin necesidad de palabras: nunca me abrazaron, nunca me vieron, nunca fui suficiente para nadie. Y esas frases no dichas lo golpeaban como puños invisibles. Entonces ocurrió algo inesperado. El abrazo, que había comenzado rígido, empezó a suavizarse. Sus brazos se acomodaron de manera más natural, su cuerpo dejó de resistirse, y por primera vez en años, permitió que la ternura se abriera paso. Sintió el peso ligero de la niña contra su pecho, escuchó su respiración entrecortada y, sin pensarlo, apretó un poco más, como si temiera que en cualquier momento desapareciera. Era un gesto mínimo, casi imperceptible, pero en ese apretón estaba la verdad: ya no quería soltarla. La niña, sintiendo ese cambio, dejó escapar un suspiro que parecía mezclar alivio y sorpresa. Sus pequeños brazos, que habían dudado en moverse, se aferraron con fuerza al cuello del millonario. Y allí, en esa unión improbable, se deshicieron años de vacío. Ella encontró, aunque fuera por un instante, el calor que siempre había imaginado en sus sueños. Y él, que había pasado tanto tiempo negándose a sentir, descubrió que en ese abrazo no era él quien daba, sino él quien recibía. Porque lo que esa niña le estaba devolviendo era algo que creía muerto dentro de sí: la capacidad de ser humano. El tiempo pareció detenerse. No existían ya los relojes caros, ni las paredes de lujo, ni los secretos escondidos en cajones cerrados. Solo existían dos corazones latiendo al mismo ritmo, dos soledades que se reconocían en el mismo instante. Nadie en el mundo podría haber creído lo que estaba ocurriendo, pero ahí estaba, sucediendo frente a la vida misma: el millonario temido, respetado y frío, transformado en refugio para una niña olvidada. Cuando al fin se separaron, el silencio no era el mismo de antes. Había cambiado de peso. Ya no era un silencio cargado de orgullo o de miedo, sino de algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que los unía más que cualquier palabra. La niña lo miró con los ojos todavía húmedos, pero en su rostro apareció una sonrisa pequeña, frágil, como una luz que se atreve a brillar después de una tormenta. Y el millonario, incapaz de decir nada, simplemente la observó, sabiendo que ese instante lo perseguiría para siempre. Ese abrazo, torpe, breve y dolorosamente humano, fue el gesto que nadie esperaba. No estaba en sus planes, no estaba en su guión de vida. Pero fue el que transformó por completo el destino de ambos. Porque hay abrazos que no se buscan, que no se planean, pero que llegan para derribar todas las murallas y abrir todas las puertas que uno creía cerradas para siempre. El silencio tras el abrazo era tan espeso que parecía tener vida propia. La niña seguía con los ojos húmedos, aún aferrada a la sensación de aquel gesto que para ella significaba todo, mientras el millonario permanecía inmóvil, con el pecho agitado y la mente sumida en un torbellino que lo desbordaba. No era un hombre acostumbrado a perder el control, y sin embargo, en ese instante, su mundo entero parecía derrumbarse. Porque lo que había sentido en ese contacto no era solo la ternura inesperada de un momento compartido, sino algo mucho más profundo, una punzada que provenía de lo más recóndito de su memoria. Al mirarla con más atención, descubrió detalles que antes le habían pasado desapercibidos. La forma de sus ojos, ese brillo mezclado entre tristeza y resistencia, le resultaba extrañamente familiar. La manera en que apretaba las manos al buscar seguridad en medio de la fragilidad era idéntica a un gesto que él había visto antes, en alguien que ya no estaba. El millonario sintió como un recuerdo que había mantenido sepultado bajo capas de silencio regresaba con una fuerza demoledora. Era como si la vida, cruel e inevitable,
se encargara de mostrarle que ese encuentro no era casualidad, que había algo que los unía más allá de lo visible. Trató de apartar esos pensamientos, de convencerse de que era solo su imaginación, de que estaba viendo en la niña lo que quería ver. Pero cuanto más intentaba huir, más evidente se hacía. La chispa en su mirada, la inocencia escondida bajo el dolor, el modo en que lo observaba con la mezcla de desconfianza y necesidad, todo le recordaba a un pasado que había intentado enterrar. Un hombre se agitaba en su mente, un rostro del que había huido durante años, y ahora ese eco regresaba en el cuerpo de esa niña. El corazón le latía con una violencia que no lograba controlar. Era imposible, se repetía. No podía ser. Y, sin embargo, todo en su interior le gritaba que sí. Esa niña no era un simple cruce del destino, no era solo una extraña que la vida había puesto en su camino. Había un lazo, invisible pero firme, que lo unía a ella desde mucho antes de aquel abrazo. Un vínculo oculto, sellado en un pasado doloroso que él había jurado olvidar, pero que ahora lo alcanzaba con una claridad que lo desarmaba. Ella, ajena a la tormenta que lo desgarraba por dentro, lo miró con inocencia. Sus pequeños ojos buscaban consuelo, y en ellos había una luz que lo quebró por completo. En esa mirada no había reproches, no había preguntas, solo una súplica silenciosa de no ser abandonada de nuevo. Y fue entonces cuando lo entendió. No lo necesitaba en palabras, porque lo comprendió con esa certeza que no pide pruebas ni explicaciones, esa niña estaba ligada a él. Su historia, sus errores, sus secretos, todo lo que había intentado esconder durante años, estaba grabado en esa vida pequeña y frágil que tenía delante. El peso de esa revelación lo dejó sin aire. Era como si un telón hubiera caído y, detrás de él, se revelara la verdad que había temido enfrentar. El secreto que lo había atormentado, que lo había vuelto frío y distante, estaba vivo frente a él, respirando en los ojos de esa niña. Y lo más doloroso era que, en el fondo, lo sabía desde el primer momento en que la vio. Ese abrazo, tan breve y tan humano, había roto las cadenas que mantenían su pasado oculto y lo obligaba ahora a aceptar que nada de lo que había construido podía sostenerse sin enfrentar esa verdad. Ya no era el millonario poderoso que todos temían ni la niña abandonada que nadie veía. Ahora eran dos almas entrelazadas por un lazo que había estado oculto, esperando salir a la luz. Y en ese descubrimiento estaba la promesa de una transformación, pero también la condena de tener que mirar al pasado de frente. Porque la revelación del vínculo no era un alivio, era el inicio de un camino lleno de verdades incómodas que, una vez abiertas, no podrían volver a cerrarse. Aquel instante marcó un antes y un después, aunque no se anunciara con palabras ni con gestos grandilocuentes. El millonario seguía de pie, rígido, intentando mantener la compostura, pero por dentro se sentía como un hombre distinto. Era como si algo en su interior hubiera cedido, como si las murallas que había levantado durante años comenzaran a desmoronarse sin remedio. No hubo un grito, no hubo un llanto abierto de su parte, pero sí un temblor en su respiración, un latido que lo traicionaba y que le confirmaba que algo se había roto. Lo curioso era que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo de esa ruptura. Porque, en lugar de hundirlo, esa grieta le dejaba entrar un rayo de luz. La niña, aún apoyada contra él, no necesitaba comprender del todo lo que ocurría. Lo único que sabía era que algo había cambiado. Ya no estaba frente al hombre frío y distante que la había mirado con desdén al principio. Ahora había una calidez, un matiz nuevo en su forma de sostenerla, una suavidad que, aunque pequeña, era suficiente para encender en ella algo que creía extinto, esperanza. Era una transformación que no se expresaba con frases, sino con la manera en que su pequeña mano dejó de temblar al aferrarse, con la manera en que su respiración, antes entrecortada, se fue haciendo más tranquila, como si al fin pudiera descansar después de una vida de vigilia. El millonario, en su interior, comenzaba a recordar sensaciones que había guardado bajo llave. La ternura, la vulnerabilidad, la posibilidad de abrirse sin sentir que estaba perdiendo, todas esas emociones que había sofocado con años de orgullo volvían a palpitar como brasas encendidas. Y se dio cuenta de algo que lo estremeció, no era él quien había dado ese abrazo, era la niña quien lo había transformado a él. Porque en esa fragilidad, en esa súplica tan pura, estaba el recordatorio de que la humanidad no se compra, se siente. Y ese recordatorio lo golpeaba con más fuerza que cualquier derrota en su vida de negocios. No hubo un cambio inmediato en su expresión externa. Para cualquiera que lo observara desde fuera, seguiría siendo el mismo hombre imponente, de traje impecable y mirada firme. Pero dentro, algo se movía con la fuerza de un terremoto silencioso. Era una sacudida que lo obligaba a replantearse todo lo que había sido hasta ahora.
Cada capa de frialdad se aflojaba, y en su lugar quedaba una verdad que lo desarmaba, aún era capaz de sentir. Esa revelación, tan simple y al mismo tiempo tan inmensa, era la semilla de una transformación que ya no podría detener. La niña también había cambiado en ese instante. Hasta entonces había vivido convencida de que era invisible, de que no había espacio para ella en el corazón de nadie. Pero aquel abrazo, aunque breve y torpe, le entregó algo que nunca había tenido, la certeza de que su existencia podía importar. No necesitaba discursos ni promesas, le bastaba con el calor de ese momento. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro se iluminó con una chispa que parecía dormida. Sus ojos, antes opacos y resignados, tenían ahora un destello diferente, como si hubieran aprendido que aún había lugar para soñar. Lo que ocurrió entre ellos fue invisible para el resto del mundo. Nadie más lo vería, nadie lo sabría, pero ellos lo sentían. Era un pacto silencioso, un puente construido sin palabras, sostenido únicamente por un gesto que había derribado años de dolor. No necesitaban hablar, porque el lenguaje de ese abrazo ya lo había dicho todo. La niña, sin quererlo, había abierto una puerta que el millonario había jurado mantener cerrada. Y el millonario, sin darse cuenta, había sembrado en ella la primera semilla de esperanza real. Esa transformación no llegó con explosiones ni con escenas espectaculares, sino con la sutileza de las cosas que cambian la vida para siempre. Fue como el amanecer que comienza con un débil resplandor en el horizonte y poco a poco va iluminando todo. Nadie escucha al sol cuando sale, pero todos sienten su calor. Así era este cambio, silencioso, invisible, pero imposible de detener. Porque, en lo profundo, ambos sabían que ya no eran los mismos. La niña había dejado de ser solo una sombra y él había dejado de ser solo un hombre de acero. Juntos, en un instante tan frágil como eterno, habían comenzado a transformarse. El viaje de ambos había estado marcado por la herida de la soledad. La niña, desde que tuvo memoria, había aprendido a sobrevivir sin abrazos, sin manos que la sostuvieran, sin voces que le dijeran que su existencia valía la pena. Su infancia había sido un largo desierto donde la esperanza parecía un espejismo imposible de alcanzar. El millonario, en cambio, había conocido el éxito y la abundancia, pero su alma estaba devastada por un secreto que lo mantenía prisionero. A pesar de tenerlo todo, no tenía nada. Era un hombre rodeado de lujos, pero vacío de sentido. Ambos estaban, en apariencia, en extremos opuestos, pero en realidad compartían la misma condena, el dolor de sentirse invisibles, el peso de no ser suficientes para quienes alguna vez debieron amarlos. Ese dolor, que parecía tan definitivo, había sido la prisión de sus vidas. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Un abrazo, torpe e incierto, nació de la súplica de una niña que no pedía más que un gesto, y de la lucha interna de un hombre que había olvidado cómo sentir. En ese instante, el dolor dejó de ser un verdugo y comenzó a transformarse en semilla. El millonario, acostumbrado a comprar todo lo que deseaba, se dio cuenta de que ese abrazo era lo único que nunca podría adquirir con dinero, porque no tenía precio. Era un regalo que lo desarmaba, una llave que abría un lugar que había mantenido cerrado durante años, su humanidad. La niña, en tanto, sintió que algo dentro de ella despertaba. Por primera vez en su vida, no estaba sola en su necesidad. Ese abrazo no borraba su pasado ni eliminaba las cicatrices del abandono, pero sí encendía una chispa que le decía que aún era posible ser vista, que su existencia importaba. Esa sensación, tan pequeña pero tan real, era un renacer. Sus ojos, acostumbrados a la resignación, ahora tenían un brillo diferente, una luz que no había estado allí antes. Era la prueba de que, aunque la vida la hubiera marcado con el dolor más profundo, aún había espacio para el milagro de la esperanza. El millonario comprendió entonces que todas sus riquezas eran inútiles frente a la grandeza de ese instante. Su vida de apariencias, de contratos y poder, no había sido más que un disfraz para cubrir el vacío. Y sin embargo, ese vacío ahora estaba siendo llenado por algo que no esperaba, la inocencia y la necesidad de una niña que, sin proponérselo, le mostró que todavía tenía la oportunidad de redimir su historia. Ya no era el mismo hombre de antes, porque había descubierto que el verdadero poder no estaba en lo que poseía, sino en lo que podía dar. El dolor seguía allí, tanto en ella como en él, pero había mutado. Ya no era una cadena que los arrastraba hacia abajo, sino una tierra fértil de la que podía brotar vida. En la vulnerabilidad de ese momento había nacido un pacto invisible, una promesa no dicha, pero latente, que ninguno de los dos volvería a ser el mismo después de ese encuentro. La niña había encontrado un destello de amor, y el millonario,
la oportunidad de reconciliarse con lo que había perdido. Ese fue el verdadero milagro, no uno adornado por grandes gestos ni por palabras solemnes, sino uno que se manifestó en lo más simple y poderoso, un abrazo. Porque a veces, la vida no necesita de más. Basta un instante de humanidad para transformar la oscuridad en luz, para convertir el dolor en vida, para recordarnos que incluso cuando todo parece perdido, aún hay espacio para la esperanza. Y así, en la fragilidad de un momento, nació la certeza de que el amor, aunque llegue tarde y de la forma más inesperada, siempre tiene el poder de salvar. Hemos llegado al final de esta historia, y espero que haya tocado tu corazón tanto como me conmovió al compartirla contigo. La vida está hecha de giros inesperados, de encuentros improbables y de pequeños gestos que, aunque parezcan simples, tienen el poder de transformar todo. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias de todo corazón. Eso significa que te quedaste conmigo hasta el último segundo, y eso es muy valioso. Ahora quiero saber de ti, ¿qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿El dolor de la niña? ¿El secreto del millonario? ¿O el abrazo que lo cambió todo? Escribe tu respuesta en los comentarios, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que, como esta, están llenas de emociones, reflexiones y giros que nunca imaginarías. Muchas gracias por ver, y nos encontramos en el próximo relato.